las aplicaciones más sencillas que se pueden empezar a utilizar es precisamente las herramientas de referenciación que me ofrece el procesador de texto. Entonces, hacia allá vamos a orientar ahora la explicación. Bueno, por ejemplo, acá tenemos un texto. Un texto, digamos que este es el texto que yo estoy escribiendo de mi trabajo de grado, ¿cierto? Entonces, como ven, aquí tengo las citas de los autores de las cosas que yo en cada párrafo he estado diciendo. Si ven, aquí cuando me paro en el nombre del autor, se me resalta y se nota que esto es un campo automático porque yo estoy utilizando aquí la herramienta de referencias de Microsoft Word. ¿Y eso de qué me sirve? Por ejemplo, yo quiero escribir un texto, voy a borrar esta cita que es de César Cool. Acabé de escribir la cita y entonces resulta que fue lo que dijo César Cool. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a referencias, le digo insertar cita y aquí me aparece mi biblioteca personal en donde yo ya tengo los datos y simplemente le digo que esto lo dijo César Cool. Como aquí tengo seleccionado que esto sea con estilo APA y aquí están todos los demás estándares, en este caso el que quiero es el estándar APA, entonces él me lo coloca en el estándar de acuerdo al formato que se requiere. ¿Y esto para qué me sirve? Pues como ven, para que lo haga de una manera automática y finalizado mi documento de una manera muy fácil, yo le puedo decir insertar bibliografía y mire, en un clic automáticamente Word toma todas las referencias completas con los datos completos de los artículos o las fuentes bibliográficas que yo cité. Sí, no importa qué tantas tenga yo en mi banco o en mi biblioteca personal, solamente me va a colocar acá los que yo cité, ¿no? Y fíjense cómo en este caso este es un contenido de 3 páginas, pero que está muy bien justificado en cada uno de los párrafos. Hay 1 o 2 citas y mire cuántas citas bibliográficas me salieron. De mi trabajo de la maestría deben salirme por lo menos unas 30 a 50 citas, por lo menos. Y hay trabajos que tienen una mayor cantidad de citas bibliográficas. Entre más citas bibliográficas tenga, el trabajo va a tener más rigurosidad científica. Entonces, como ven, el procesador de texto lo hace de una manera muy fácil. Pero aquí me salió fácil porque yo ya tenía dentro de mis fuentes este listado de artículos que son los que estoy utilizando o de fuentes bibliográficas. Aquí en la izquierda me aparecen otros artículos, otros contenidos, como ven, que he utilizado en este mismo computador, pero con otros documentos. Entonces, si yo ya he utilizado antes una referencia, yo la puedo seleccionar y le digo copiar y aquí me aparece en la lista actual para que la pueda utilizar. Como ven, esto es una práctica que poco a poco va enriqueciendo mi propia biblioteca. Solo se necesita que la primera vez que yo creo el contenido, que yo creo el documento, que utilizo una cita, llene los datos para que quede creada la fuente. Entonces vamos a ver cómo es que se crea. Entonces, por ejemplo, por acá tengo algo que dice que en medio de la era digital la educación se da lugar en escenarios antes no imaginados. Esto lo tomé de uno de mis autores favoritos, que es Jesús Salinas, en un documento que tengo por acá. Este es el documento, es un artículo que habla sobre la investigación ante los desafíos de los escenarios de aprendizaje futuros. Es un artículo que a propósito les recomiendo porque habla de las innovaciones que se vienen en la tecnología aplicada a la educación. Es decir, si usted quiere pensar en algo muy innovador, en este artículo usted puede entender
todo lo que se viene haciendo y el por qué estamos aquí y hacia dónde vamos, para que usted tenga una visión de qué es lo que puede hacer para innovar. Bueno, entonces este es el artículo del cual tomé esa idea. Entonces voy a crear en Word, voy a crearla porque no tengo acá la fuente. La tengo en mi biblioteca, pero la voy a crear nueva para que todos veamos cómo se crea. Entonces sencillamente le digo acá administrar fuentes y le doy clic en nuevo. Me sale entonces esta ventana en donde puedo empezar a digitar los datos. En primer lugar tengo que colocar el tipo de fuente bibliográfica, ¿sí? Regularmente pues uno utiliza los artículos de revista, de pronto los informes, si es un sitio web va acá, y en últimas, si ninguno de estos se me ajusta, pues coloco la opción de varios, y teniendo en cuenta el documento de las normas, de la norma APA, aquí está, las normas APA. Esta es una versión que hizo el Centro de Escritura Javeriano y es un muy buen resumen, porque el libro oficial de las normas APA es un libro que tiene copyright, entonces no se puede compartir por internet. Sin embargo, este resumen está excelente. Y aquí dice pues los tipos de cita y de acuerdo al tipo de fuente, cómo es que usted lo tiene que escribir. Entonces, en últimas, si aquí el tipo de fuente no se aplica, es algo completamente diferente a lo que estamos haciendo, pues le ponemos varios y tenemos en cuenta lo que dice la norma para saber qué campos se tienen que llenar. ¿Qué es lo que aquí me modifica? Pues que dependiendo del tipo de fuente, él me ayuda a recordar cuáles son los datos básicos, porque usted puede hacer una bibliografía con unos datos básicos, pero también la puede hacer de la manera más completa que pueda. Entonces, en primer lugar, el autor, me voy a donde tengo mi artículo, por acá está en internet. El autor pues es el doctor Jesús Salinas. Entonces le doy aquí copiar y lo voy a pegar. Pero es que para los autores, recuerden que de acuerdo al tipo de norma, se pueden escribir en mayúscula, en minúscula, entonces hay que diferenciar cuál es el nombre y el apellido. Cuando ya uno lo tiene práctica, lo escribe directamente y se aprende cómo es el formato, pero mientras tanto, nosotros le podemos dar clic aquí, miren, en editar, y le decimos apellidos y el nombre. Listo, y le damos a agregar. Entonces, como ven acá, me queda el apellido, coma, nombre, y separado con punto y coma si yo quisiera tener más autores. Si fueran varios autores, aquí le doy el otro apellido y nombre del siguiente, le digo agregar, y así sucesivamente. Listo. Si es por ejemplo, un artículo hecho por el Ministerio de Educación Nacional, entonces digo autor corporativo, porque no es una persona natural, sino es una corporación, una empresa. Entonces le puedo dar aquí autor corporativo, y de esa manera no se va a diferenciar si es apellido, si es nombre, sino va el nombre completo de la corporación. El título del artículo, entonces voy a mirar, el título del artículo es la investigación. Bueno, aquí como es PDF no me va a tomar los dos renglones, por eso lo copio aquí por separado. Lo puedo digitar también. El año, entonces me voy al artículo y busco el año. Entonces dice acá que esto fue publicado en la revista Red de Educación a Distancia número 32. Me da aquí el URL, pero encuentro que no tengo el año. No aparece por ningún lado el año. Entonces voy a ir directamente a la revista y aquí tengo el dato. La revista número 32 fue publicada en el 2012. Es importante que nosotros nos cercioremos, además, porque es que nosotros no podemos utilizar información que esté de más de unos 6-7 años atrás. Se supone que el proceso
de producción de nuevo conocimiento, me va a demorar al menos un año, ¿cierto?, de trabajo en la universidad para que sea aprobado mi trabajo, para que me lo evalúen. Y a partir de ahí empiezo yo de pronto a tratar de publicar un artículo. Me voy a demorar, de pronto en ese primer año lo pude hacer, sino otros 6 meses al menos. Luego voy a buscar una revista que me lo publique. Ese proceso se puede tardar un año más o 2 años más. Total, en la construcción de ese nuevo producto de conocimiento, ahí ya han pasado como 3 o 4 años para que el producto esté publicado. Entonces, si yo utilizo referencias de más de 8 años, de más de 10 años, por ejemplo, cuando se publique esas referencias ya van a tener 15 años, entonces van a ser demasiado desactualizadas. Por eso hay que tratar de validar que no sean de más de 6 años atrás. Máximo 10 años, pero eso sí es un contenido que pasados estos 10 años nadie no lo ha retomado o lo ha refutado o ha vuelto a escribir. Bueno, entonces hemos visto que el año es 2012, entonces le coloco acá 2012, la ciudad, bueno, aquí habíamos dicho que era artículo de revista, entonces me va a pedir el nombre de la revista. El nombre de la revista es revista en educación. Acá lo coloco red, revista de educación a distancia. Listo, lo voy a copiar. A mí me gusta copiar para que quede todo exactamente como está en la fuente. A veces uno al digitar esto de pronto se equivoca y entonces ya se varía la información. Mire que aquí cuando hago clic en cada uno de los campos que voy a llamar, aquí me da un ejemplo, ¿sí? Aquí me da un ejemplo, entonces me dice páginas. Si es una revista, pues el artículo tiene unas páginas, entonces yo pues me ubico acá a ver si esto tiene paginación. Parece que no, porque hay revistas que manejan paginación independiente para cada artículo, entonces en este caso no tengo páginas limitadas, entonces ese dato no hay necesidad de colocarlo. Aquí no aparece un dato que para mí particularmente, siendo coherentes con el momento histórico que vivimos, debe estar en todas las referencias, y que particularmente en los trabajos que yo reviso, lo busco, es la URL. Porque hay que validar de dónde fue tomado el artículo. Fácilmente, si es un artículo que fue publicado en una revista, tú colocas el título y va a aparecer en Google, pero si aquí está el enlace, pues hace que mi artículo, que mi producto lo vaya a utilizar más la gente, porque es más usable, porque es más fácil de conseguir la referencia. Entonces, para mí particularmente es importante poder tener la fuente. Entonces, en este caso, copio aquí la URL en donde conseguí este artículo. Además, pues los artículos que ustedes encuentran los pueden descargar y tenerlos ahí en su biblioteca particular para rayarlos, para utilizarlos aunque no tengan internet, y así puedan trabajar en contra de todas las dificultades que se puedan presentar. Listo, ahí están los datos, entonces sencillamente le digo aceptar. ¿Sí? Y aquí ya me quedó creado. Mire, en este caso el procesador se dio cuenta que aquí ya estaba, que es un artículo que yo regularmente utilizo mucho. Entonces le digo acá cerrar. Ahora, volvemos a nuestro trabajo, a nuestro documento. Entonces dice que esta fue la idea que tomé de ese artículo. Entonces le digo insertar cita, y aquí me va a aparecer Salinas, la investigación ante los desafíos. Ok. Y me da la cita bibliográfica, así automáticamente. Y luego, al finalizar, yo ya le había insertado la bibliografía, pero entonces aquí no me apareció el artículo nuevo. Bueno, sí había aparecido porque ya lo había utilizado, pero en cambio de que en caso de que yo le haga modificaciones al documento, pues sencillamente no tengo que borrar la bibliografía. Le digo aquí
me paro en la bibliografía, se me activa este cuadro donde dice actualizar citas. Actualizar citas, sencillamente le doy ahí y él automáticamente me actualiza las citas, de manera que me facilita muchísimo, muchísimo el trabajo de referenciación para que todo se haga de la manera pues más formal. Entonces pues espero que con este pequeño video ustedes hayan podido entender el proceso y pues vamos, ánimo a aplicarlo para que nuestros documentos queden muy formales, muy bien hechos.